Ok, listo. A ver, tenemos una... Ah, bueno, sí tenemos el día viernes también con ustedes, pero tenían hasta el día de hoy para entregar, ¿no? La tarea número 2. Vamos a revisar. Ya bloqueé la carpeta también, ¿no? Martes 25 de enero, ya vamos a revisar la carpeta, sus tareas. Y para informarles que el día jueves, sí, el día jueves rendirán el cuestionario número 1, que está planificado, ¿no? Y el día viernes haremos ya la revisión final de todas sus notas antes del examen del primer parcial, ¿ya? Entonces, para esta primer cuestionario 1, sí, el tema a ser tratado, a ser tomado es generación, ¿no? La parte de lo que es generación eléctrica, ¿ya? Eso es lo que se va a revisar, lo que vimos en la primera parte, ¿ya? Entonces, por favor, revise la información, revise las clases grabadas, prepárese para que tenga una buena nota aquí, ¿no? En este parámetro de cuestionario. Entonces, ese cuestionario se realizará el día viernes. El día viernes se lo programará de 7 a 8. Tienen una hora completa para que realicen el cuestionario, lo que significa que el día jueves no habrá clase en línea, solamente rendirán la prueba. Dígame. Las preguntas, todavía estoy elaborando, no he terminado, ¿no? Pero no va en cuanto a función del número de preguntas, ¿no? Ustedes saben, siempre se estima el tiempo, sí, no por el número de preguntas, sino por el tiempo en el que realmente se demoraría usted en contestar, ¿no? En este caso, creo que si es que fueran preguntas de verdadero o falso, son rápidas, ¿no? Entonces no es lo mismo tener 5 preguntas de resuelva este circuito a tener 10 preguntas de verdadero o falso. Entonces, en ese punto, el número de preguntas no viene siendo lo fundamental, ¿no? Sino, de pronto, el tiempo, ¿sí? Si es que yo me demoro, por ejemplo, unos 15, 20 minutos, entonces ustedes tendrían una hora para poder resolver. Más o menos así, ¿no? El tiempo que una persona, si revisa completamente, lo estaría haciendo en unos 20, 30 minutos. Ustedes tendrían los 50, 60 minutos. Ya, eso sí eso sí se establece, ¿no? Entonces, por si acaso no, si ven más de 10 preguntas, no se vayan a desmayar, ¿no? De que no les va a alcanzar la hora para resolver. De hecho, yo suelo darle la hora completa para que no haya ningún inconveniente, ¿no? Yo sé que van a necesitar mucho menos tiempo que la hora para resolver, mucho menos, ¿sí? Y yo les pongo hora completa, ni siquiera la hora, lo que dice el reglamento, porque el reglamento dice la hora clase, ¿no? La hora clase es 50 minutos. Ya, yo no voy por ese lado. Yo les doy los 60 minutos completos, pero no es que por eso tiene un banco de 100 preguntas, ¿no? No. Créanme que esos exámenes son resueltos o esas pruebas son resueltas en mucho menos tiempo. Ya. No por eso significa que puedan proceder. Bueno, ya no hay cómo controlar, ¿no? El hecho de las copias o cualquier ayuda entre ustedes, que no es que no se lo haga, ¿no? Hay muchos medios. Si en clase, en presencial se daban modos, ¿no? Imagínense ahora que están con computadora, con internet y con las redes sociales al lado. Dar un examen es mucho más fácil para utilizar las famosas ayudas, ¿no? Entonces, eso también deben tener presente. Pero bueno, esa es la modalidad, como, como se dice, ¿no? El principio fundamental del estudio. O sea, el que realmente necesita aprender, quiere aprender, es el que va a aprovechar, ¿no? Aprovecha lo poco o mucho que se le dé en una institución, ¿sí? Lo sabe aprovechar. Si es que su sentir, si es que
su sentido es aprender, ¿sí? Si es que su sentido es aprovechar el aprendizaje. Y alguna vez decía, ¿no?, en una reunión de autoridades y docentes, como experimento social, ¿no? Como experimento social, en las matrículas yo haría 2 columnas. Una en la que diga firme y retire su título del instituto. Y en la otra que sea el ingreso para cumplir con el primer nivel y que tenga que pasar los 5 niveles y la tesis para que se pueda graduar. Yo creo que todo el mundo se va solamente a firmar y a retirar el título, ¿no es cierto? Si hicieras experimento social, créanme que solamente uno que de pronto no lea bien en qué consiste una columna, se pondría en la otra, ¿no? Pero yo creo que todos irían solamente para retirar el cartón. Y quedaría demostrado, ¿sí?, el sentirle de la educación aquí o general en el Ecuador, ¿no? El sentido de que no ingresan a una universidad o a un instituto de educación superior por aprender, sino por tener un papel que les, como requisito, les sirve para conseguir un trabajo. Lamentablemente esa es la realidad, ¿no? La realidad de la educación en el Ecuador. El estudiante está no por aprender, ¿sí?, no por querer hacer algo con ese aprendizaje que tiene, sino simplemente por tener el cartón que le habilite el poder trabajar en lo que sea, como saben decir, ¿no? Hay muchas veces, y son palabras de compañeros de ustedes, ¿no?, dichas así textualmente. No, yo solamente quiero el cartón para conseguir trabajo. ¿Y en qué?, le pregunto yo. En lo que sea, no importa, pero ese es requisito para conseguir un trabajo. ¿Ya? Entonces algo así como el certificado de vacunas o como la cédula. Así le ven al título académico, ¿no? Como un requisito. Y no debería ser así. Casos de personas que todo el mundo dijera, ¿no?, son multimillonarios, ¿cómo no quisiera ser como ellos? Solamente en eso ya está completamente al revés la manera de pensar, ¿no? Caso de 2 multimillonarios que ustedes deben conocer, el dueño de la Apple, que era el Steve Jobs, o el de Microsoft, el Bill Gates. ¿Ellos terminaron la universidad? No. ¿Pero aprovecharon de lo que aprendieron en la universidad? Por supuesto. Si no hubieran aprovechado de lo que aprendieron, no hubieran hecho lo que hicieron. Vean, esos 2 casos nada más, de personas conocidas incluso por ustedes, son multimillonarios. Ellos estarían pensando, no, es que necesito el cartón para conseguir trabajo. No, ellos fueron por aprender. Aprendieron lo que tenían que saber y ellos se fueron por su propia cuenta. Y la historia ya ustedes la saben. Esa es la diferencia, ¿no? De querer aprender porque realmente quieren, porque ese es el deseo, ¿sí?, el de aprender. Por eso ingresé al instituto o a la universidad. Y la otra, no, yo estoy en el instituto o la universidad solamente por el papel, porque ese es un requisito para conseguir trabajo. ¿En qué? En lo que sea. ¿Ya? Entonces, es fácil, ¿no? El que quiere solamente el papel como requisito, el día de una prueba, de un examen, solamente abren la guía de estudio, abren el internet o se ponen de acuerdo en el grupo de WhatsApp. Y ¿qué pregunta te toca? Ya respondiste esta, ¿cuál respondiste? Esto de acá, listo. En el grupo todo el mundo ya sabe la respuesta. Para los que quieren el cartón, ¿no?, como requisito. Para los que no, les sugiero apague el internet. Bueno, no el internet, no, porque no va a poder rendir en el aula virtual, pero cierre el buscador, cierre el explorador, apague el teléfono, ¿sí? El día anterior revise la guía de estudio, si es que no está claro, revise los videos y solamente abra el aula virtual, abra la prueba y conteste. Muchos se deben estar riendo de mis palabras, pero si realmente quisieran aprender, eso es lo que deberían hacer, ¿no? Pero bueno, hasta ya no se llega, lamentablemente. Dígame.
Ok, no es un sentir general, no estoy diciendo que ustedes se estén riendo en este momento, pero si es que esto lo cuentan, si es que lo cuentan eso, usted mismo, cuéntelo mis palabras, cuéntelo a su familia o a sus vecinos, se le van a reír, ¿no? ¿En serio el profesor te dijo eso? Sí, eso dijo. Se van a reír, porque parece chiste, ¿no? Lamentablemente. Pero es un asunto serio, como usted lo menciona, ¿no? Es algo serio y eso ya es entrar a su punto ético y moral, ¿sí? Como usted se comporte, ¿sí? Desde un inicio, como usted se comporta en las aulas, como usted se comporta en el estudio, ¿sí? Así va a ser su comportamiento en el ámbito profesional. Créame que eso es un hecho. Yo hay muchos compañeros de ustedes que ya se han graduado, que han hecho la tesis y cuando hacían la tesis yo les he dicho, ¿no? La misma dedicación que usted le ponga en su proyecto de titulación es la misma dedicación que usted va a poner en el trabajo cuando ya le contraten ahí en refinería, Termoesmeraldas y le digan, hay que hacer este proyecto, hay que hacer este trabajo. Ese mismo empeño que usted hizo en el proyecto de titulación es el que lo va a hacer ahí en el trabajo. Y eso está comprobado, y he comprobado con compañeros de ustedes. ¿Sí? Porque ha habido compañeros de ustedes que sí me han escrito, ¿no? Me han dicho, sí, ingeniero, es verdad lo que nos dijo. ¿Ya? Entonces, está comprobado, ¿no? Hay muchos, en cambio, de ustedes que dicen en el proyecto de titulación, no, no, así nomás cogemos y presentamos. Cuando lleguen al, no, cuando yo ya esté en Petroecuador, ahí sí voy a trabajar ya de veras, no. Va a ser exactamente igual. ¿Sí? Créame que una persona, el hábito o el comportamiento que tiene una persona, no digo que sea imposible, pero es bien difícil de cambiar. Si una persona ya está formada de cierta manera, es muy difícil de cambiar. Ya, solamente si de veras quiere y se propone, claro que lo puede hacer. Ya, pero eso ya sería hacer un análisis interno, usted buscar o proyectarse, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo quiero estar yo? ¿Qué es lo que quiero hacer? Por una parte, un análisis interno suyo. Por otra parte, un análisis externo, ¿no? Ustedes están viendo todos los días, ahorita creo que están muriendo más por balazos que por coronavirus. ¿Ustedes creen que eso está bien? Creo que en ningún lado está bien eso, ¿no? La inseguridad, vivir con esa inseguridad. Si es que yo salgo por ahí un cruce de balas por ahí y el más inocente sale siempre perjudicado. Puede ser usted, puede ser un hijo suyo, puede ser su madre, su padre, que sin tener razón termine muerto por, por este tipo de situaciones. ¿Y cómo cambiar esa realidad? Cambiando justamente la manera de pensar. ¿Ya? Que es difícil cambiar, yo puedo cambiar, pero el resto va a seguir igual. Claro que va a seguir igual, porque el cambio no es inmediato, el cambio no es de un año, el cambio es generacional. ¿Ya? El momento que diga, yo voy a cambiar esto, yo voy a estudiar porque quiero aprender y quiero ser un buen profesional y yo quiero no, yo qué sé, no formar parte de la corrupción y de todo lo que hay en las empresas públicas o privadas del Ecuador. Yo quiero ser diferente a eso. Usted de pronto no va a ver el cambio, porque el cambio, el que lo va a ver, será su hijo que viéndole a usted como usted es, él lo va a ver como algo normal. Entonces él seguirá sus pasos y él sí verá el cambio. De pronto uno mismo no va a ver el cambio, pero nuestros hijos sí lo van a ver. ¿Ya? Entonces, eso nada más para que reflexionen, ¿no? Reflexionen y revisen y vean. Bueno, me desvío un poco, pero también está dentro de la formación, ¿no? De ustedes como profesionales, la parte ética y moral. Ya de ahí cada uno es dueño de sus acciones, de sus actos, y de la misma manera hay que responderlas, ¿no? Buenas o malas, uno es responsable de lo que hace, ¿no? A ver, ¿qué proyecté? No sé qué proyecté. Ah, volví a proyectar lo mismo.
A ver. Vamos a revisar entonces la tarea, ¿no? La tarea aquí está. TSE, generación, transmisión, informe de la materia y evidencia de trabajo. Tarea 2. Primero voy a bloquear la tarea, ¿no? En presencia de ustedes para que se corrobore que queda bloqueada. Ya no van a poder subir más trabajos, ¿no? Ok. Listo. Y ahora sí vamos a revisar. Dígame. Ya, bueno, como es una sola hora, de pronto no alcancemos, ¿no? Está bien, voy a ir de abajo hacia arriba. Y continuaremos con la revisión el día viernes, ¿no? El jueves, acuérdense que tiene el cuestionario. Pero el día viernes sí tenemos 2 horas, entonces ahí revisaremos el resto de trabajos y revisaremos las notas completas, ¿no? Las notas completas al 70%, quedaría solamente faltando el examen parcial para que ustedes ya sepan la nota completa, ¿no? Entonces, vamos a ir desde acá, desde el final. Me hacen acuerdo cuando continuemos, ¿no? Con la revisión. Asignatura, nombres, apellidos, tarea 2, fecha de entrega, muy bien. A ver. Central hidroeléctrica Paute. Bien que está aquí porque yo soy malo para entender letras, ¿no? A ver si me ayuda con la lectura. La parte de acá arriba que dice, superior izquierda. La central hidroeléctrica Paute se encuentra ubicada en la provincia de La Suay, en la zona sur del Ecuador. Ya hasta ahí está, ¿no es cierto? Actualmente es la central generadora más grande del país con una capacidad de potencia de 1076 megavatios. Listo, principales características. Ya, dice, es de tipo represa, entonces, ¿no? Había, se acuerda que había de 3 tipos, ¿no? Este es tipo represa. Dice hormigón a gravedad de 170 metros de altura y 420 metros de longitud. En la coronación, con vertedero central. Volumen de hormigón 1.180.000 metros cúbicos de hormigón. Túnel de desvío de 12 metros de diámetro y 590 metros de longitud. 2.200 metros cúbicos por segundo. Ese es el túnel de desvío cuando ya llega al límite, ¿no? La represa, eso lo vimos en clase. Túnel de carga, 5 metros de diámetro y 6.070 metros de longitud. 6 kilómetros de longitud. Sí, ¿no? Ok. ¿Qué más dice? Aquí está, no hay orden, ¿no? Hubiera sido bueno que en la gráfica le ponga números de cada una de las partes y ahí para guiarme. Ya. Pozo de 7 metros, dice, de diámetro, la chimenea, y 170 metros de altura. Tubería de presión, 3,75 metros de diámetro, revestido con tubería de acero. Hay la casa de máquinas, caverna subterránea de 123 por 42 por 23 metros. Patio de maniobras, capacidad inicial de 750 megavatios, megavoltamperios sería. Con equipo aislado en SF6. Generadores, 5 generadores de
de 111 a 127.7, le entiendo, ¿no? Megavoltamperios. Y turbinas 5 de pelotón, dice. En lo de abajo, si me puede dar leyendo. 5 pelotón, ¿qué es eso? Ah, ya, el nombre de las palas, ¿no? De la turbina. Ahí sí, pero pelotón no es, ¿no? Por si acaso. Ya, sistema de transmisión, línea a 230.000 voltios, Milagro Paute, 160 kilómetros, y línea de 138.000 voltios a Santo Domingo Esmeraldas, Quevedo Portoviejo, Pascuales Santa Elena, Milagro Machala, Paute Cuenca. Ya, ok. Le voy a anotar, no le voy a poner la nota, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a ver, el mejor trabajo sería 10 y contra ese trabajo contrastaría los otros, ¿no? Ahorita mal podría ponerle una nota. Lo que sí le voy a anotar son las observaciones, ¿no? De que la información, a ver, pongámosle en todo esto, cancelemos. Aquí. La información. No, no importa. La observación es que la información no tiene referencia con el dibujo. O sea, el dibujo podría ponerlo como está. Pero en el dibujo, por ejemplo, la parte de abajo, el rectángulo ese que está, que me hubiera dicho, este es el cuarto de máquinas. El de acá, esta es la presa. El de acá, esto es de lo que estoy hablando, ¿no? Porque la infografía justamente es eso, ¿no? Una imagen, ¿sí? En el que guarde relación la imagen con la información que usted está poniendo. Entonces, solamente esa es la observación. No es que necesite ser buen dibujante o lo que sea, pero sí más o menos tener relación, ¿no? La información no tiene relación con el gráfico. Ya. Bueno, esa sería la información, ¿no? A ver, tiene datos. Por ejemplo, aquí no veo, ¿no? Desde en qué año fue construida, en qué año empezó a funcionar. Ya. Bueno, por eso digo, revisemos. Si es que todos tienen igual, entonces todos irían con 10, ¿no? Pero si hay uno que tenga muchas mejores cosas, él será el referencial y con eso seguiríamos calificando, ¿no? Entonces por el momento queda solamente con esa nota, ¿no? Vamos con Tufiño Alvarado. Ah, y cierto que era de dos, ¿no? Era de la Paute y era de la Termoesmeraldas. Le faltó la Termoesmeraldas, mi estimado. Así estaba. A ver, regresemos. Ah, cierto, perdón. No le había visto. ¿Por qué le pongo importancia a la parte del gráfico? Porque como ustedes vieron, ¿no? En la última clase, ¿se acuerdan del aerogenerador? Con un esquema, porque era esquemático. Pero en el esquemático yo ya puedo identificar las partes. Y yo identificar las partes, eso ya es bastante, ¿no? El que usted pueda identificar esas partes. Hasta ahora me acuerdo, ¿no? Tenían ahí
las hélices, tenía el eje de alta, tenía la caja, ¿no es cierto? La caja de engranajes, perdón, el eje de baja, la caja de engranajes, el eje de alta, tenían el generador, tenían toda la carcasa, tenían el mecanismo para moverle y tenían el mecanismo para censar, ¿no? La dirección y la velocidad del viento. Y el poste, obviamente, ¿no? El poste que sostiene todo. Entonces, miren, es interesante con un esquema poder identificar las partes y eso es lo que se intenta, ¿no? Se intenta en esta parte. Por eso es la observación, ¿no? La información debe guardar relación con el gráfico que ustedes ponen. ¿Por qué? Porque en el gráfico debe estar claro, ¿no? En esta de la central térmica era interesante, ¿no? La parte en la que sale el vapor, por una parte, por otra parte sale la combustión del elemento que estén quemando, ¿no? Si es derivado del petróleo, si es carbón o cualquier otra cosa. Ya está ¿qué más está? Está el calentador, está el agua, el vapor de agua por el un lado, que es el que genera la conversión de la energía, y por el otro la combustión del del elemento no renovable. Entonces, por eso era importante, pero vamos viendo. Dice, la central termoeléctrica Esmeraldas constituye a la tercera generadora eléctrica más grande del país, con una potencia de 132,5 megavatios. Ya, dice, empezaríamos por la izquierda, ¿no? Caldero, dice, máxima evaporación. Sí, pero por secuencia primero sería el caldero, ¿no? El caldero mueve la turbina mueve al generador y el generador ya con la energía eléctrica va a los transformadores. Es por secuencia nomás, ¿no? Entonces, el caldero dice máxima evaporación continua 432.000 kilogramos por hora. Presión máxima de diseño 162 kilogramos por centímetro cuadrado. Presión máxima. Temperatura del vapor supercaliente 540 grados centígrados. Temperatura del agua de alimentación 245 grados centígrados. Combustible el fuel oil número 6. El oil número 6, ya. Esa es la parte del caldero. La turbina tipo impulso reacción, 2 cilindros. Tandem compound, velocidad 3600 revoluciones por minuto, presión inicial 140 kilogramos por centímetros cuadrados absolutos, temperatura inicial 538 grados centígrados, el generador capacidad continua de generación 155.882 kilovoltamperios. Ya, entonces sería 155.88 megavoltamperios. Voltaje 13.800 voltios, velocidad 13.600 RPM, voltaje nominal de campo 215 voltios. Transformadores, voltajes nominales, primarios 13.800, secundarios 155.000. Capacidad nominal continua 120 a 160 megavoltamperios. Ya, la misma observación, ¿no? Por ejemplo, acá la parte del radiador, la parte del enfriador, ¿dónde está? Dígame. Ya, bueno. Sí, sí.
La otra opción que usted, si es que no es bueno para el dibujo, le hubiera puesto por lo menos como diagrama de bloques, ¿no? O sea, con la parte inicial que sea, yo que sé, obviamente debe estar como la muestra que nosotros vimos en clase, ¿no? El abastecimiento del agua, de ahí va al serpentín donde estaba el caldero, entonces por el un lado se quemaba, por el otro lado se calentaba, por el otro lado iba la turbina, por el otro lado iba el generador y de ahí al transformador. Por lo menos en secuencia, ¿no? Para saber cuál es la secuencia. Ya, entonces olvidémonos del gráfico, pero por lo menos, aunque sea en cuadros, ¿sí? Pero con flechitas, viendo desde dónde inicia y hasta dónde termina, ¿no? Entonces sí hay maneras, ¿no? Hay maneras, no solamente el gráfico es la única opción, ¿sí? O una animación. Hay que ver la manera de tal forma que usted transmita la información de la mejor manera a la persona que esté leyendo. Ya. Aquí la información estaría bien, ¿sí? Aquí lo que, justamente la nota que le estoy poniendo, ¿no? Sería bueno que tenga una relación, la información con la figura que usted está poniendo, con el gráfico que está poniendo. Cualquiera que sea el gráfico, ¿no? Sea este o un diagrama de bloques o cuadros. Ya. Ujú. Porque tal cual con la hoja como está en palabras, yo hubiera puesto un círculo o un cuadrado aquí donde dice caldero y le hubiera puesto uno. De aquí a acá turbina, puesto 2 y una flecha entre el uno y el 2. Luego de la turbina acá abajo otro cuadrado donde dice generador con un número 3 y una flecha entre turbina y generador. Y así, ¿no? O sea, hubiera tenido un poquito más de sentido, por lo menos relación, ¿sí? De los cuadros y flechas con la información. Aquí, bueno, obviamente porque tenemos ya la idea, sabemos desde dónde empezar a leer, ¿no? Pero la persona que no tenga idea no sabe por dónde empezar. ¿Ya? Esa nomás la observación, o sea, no le vea como algo grave todavía. ¿Ya? Ahora sí vamos con el compañero Tufiño. Dice Central Hidroeléctrica Paute. Eso, por ejemplo, aquí está con números, ¿no? Pero ¿cuál es el uno dentro de los circulitos? O sea, la figura estaría bien. Lo que sería de acompañarle es, aquí en la figura me habla con números, pero en los círculos donde está la información no hay esos números, ¿no? Entonces vamos por ahí. Dice Central Hidroeléctrica Paute, características principales, potencia 1100 megavatios, eh, presa tipo arco gravedad, altura neta 170 metros, caudal de diseño 200 metros cúbicos por segundo, longitud del embalse 10 kilómetros, volumen del embalse 120 millones de metros cúbicos de agua. Tuberías, las tuberías tienen una longitud de 850 metros y 3.75 metros de diámetro interno para la fase AB y 950.58 metros de longitud y 4.4 metros para el tramo superior y 4.2 metros de diámetro interno para el tramo inferior de la fase C. Los ejes de la tubería tienen una inclinación de 43 grados, debe ser, no alcanzo a ver bien, con respecto de la horizontal. Ya, la información está bien, pero esta información, fase A, B y C, es la que debería estar marcado en la gráfica, ¿no? De alguna manera, o en cualquier tipo de gráfica que pudiera ponerle. La tubería, luego viene la turbina, dice la central cuenta con 10 unidades de generación, tipo Pelton. Si estaban 10 en el anterior, no estaban 5. El compañero tenía 5, si mal no recuerdo. ¿Cuántas mismo tiene? ¿Quién me dice? ¿Cuántas unidades de generación tiene? Paute. ¿5?
Ya, el compañero anterior, no sé si está por ahí, Zambrano, ¿cuántas puso? Yo le leí 5, me parece. Bueno, ¿cómo le va? Ah, ese es su trabajo. Ah, ya. La observación, ¿no? Hubiera sido bueno que en el gráfico usted tiene números y que esos números deberían estar relacionados a estos circulitos que usted pone de información, ¿no? No, o sea, usted pone un gráfico que dice una cosa y por el otro lado está la información que no guarda relación con ese gráfico, ¿no? Entonces, la misma va a tener la misma observación que el compañero anterior, ¿no? Que no guarda relación la información con el gráfico. Ya, entonces ahí no estoy aprovechando para nada el gráfico, por ejemplo, ¿no? Usted me habla de las fases en la tubería, me habla de fase A, B y C, pero como es poco el espacio para información, ahí es donde se apoya el gráfico, ¿no? En el gráfico debería estar fase A, fase B, fase C. Entonces ahí ya tiene complemento, ¿no? O sea, ahí se complementa la información. Pero en este caso no se están complementando, más bien confunden, ¿no? Porque aquí ya hay una numeración, ¿ya? Y no guarda ninguna relación con lo que estamos leyendo. Dice, estábamos en las turbinas, dice que cuenta con 10 unidades, una potencia instalada de 1100 megavatios. 1100. Ah, pero esa es ya la total, ¿no? Para el trabajo de cada unidad se necesitan 20 metros por segundo de agua. Esa cantidad de agua pasa por unos inyectores, 6 para cada unidad. El trabajo de eso es disparar con alta presión el agua hacia los álabes. Tipo Pelton. Ya. Los generadores, dice, de la fase AB tienen una tensión de 13.800, cada uno conectado a un transformador de elevación a 138.000 y una potencia nominal de 127 megavoltamperios. La fase C, la generación es una tensión de 13.800, 13.800 voltios, conectados cada una a un transformador de elevación a 230.000 voltios con una potencia nominal de 134 megavoltamperios. Ya aporta con el 33% de la energía producida a nivel nacional. Vamos con la central térmica Esmeraldas. Dice, acá igual no creo que la imagen es una genérica encontrada por ahí, pero vamos a ver la información. Dice calderos y chimeneas, sistema de tanques, calderos y chimeneas y casa de máquinas. Sistema de tanques, dice 2 cubetos con 7 tanques para el almacenamiento de aceites, combustibles y aguas oleosas. Los de mayor volumen destinados para almacenamiento de combustible, fuel oil y diésel, con una capacidad de 2.000 metros cúbicos cada uno. Un tanque de acero inoxidable para aceite, 2 tanques para diésel y un tanque diario de fuel oil. Calderos y chimeneas. Calderos de recuperación utilizan los gases calientes que salen del motor para generar vapor con el que se calienta el fuel oil número 6 a fin de darle la temperatura y fluidez necesaria que permita el suministro a los motores. Existe un caldero por cada motor, así como una chimenea de 30 metros de altura con un silenciador que permite reducir el ruido generado por la turbulencia de los gases, minimizando la afectación hacia el exterior. Y casa de máquinas, dice área de 120 metros de largo por 40 metros de ancho, 12 motores de 8.35 megavatios y voltaje de 13.800 voltios dispuestos en barra de 6 motores con sus respectivos generadores, arrojando cada barra 48 megavatios que salen a la subestación a través de 2 transformadores con potencia nominal de 50 megavatios cuando no es enfriado y 63 megavatios cuando es enfriado con aceite.
Los dos transformadores instalados despejan la energía eléctrica a la línea de transmisión de 550 metros, que se une al Sistema Nacional Interconectado en la subestación de Transelectric. Dicha línea está conformada con dos ternas, cable ALCA de 500 milímetros y capacidad de 550 amperios cada una de las líneas de transmisión. Cada motor es de 8.35 megavatios, tiene 8.40 metros de longitud, 3,60 metros de ancho y 5 metros de alto, con peso unitario de 134 toneladas. Ya, a ver, creo que luego de la revisión de todos los trabajos seríamos capaces de armar una infografía completa, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la distribución que pone el compañero, me salta la duda, ¿no? Dos cosas. Habla del sistema de tanques para el combustible, pero ¿y cómo hacen el aprovisionamiento del agua? La una. La otra, la parte del vapor generado, ¿no? ¿Qué hacen con el vapor? Porque tienen dos, ¿no? La chimenea de los calderos y la otra la del vapor. Y la parte del enfriamiento, que también uno cuando pasa por la vía es lo más notorio, ¿no? La parte del enfriamiento del agua. Sí, porque se entiende que tiene que regresar dentro de un ciclo, ¿no? La parte del agua. Entonces todavía hay descripción por poner, ¿no? De la central térmica. ¿Ya? Entonces la observación por el momento sería la misma, ¿no? Para las dos sería la información no guarda relación con el gráfico. Y lo mismo acá. Central térmica Esmeraldas, Caldero. A ver, vamos por partes. Dice, los trabajos realizados incluyeron asesorar durante la construcción, evaluación económica, revisar y optimizar, elaborar y revisar. Esto fue lo que hicieron, ¿no? Para la construcción, no es como característica de la hidroeléctrica como tal. Actualmente la central generadora, pongamos de nota, ¿no? Esta información como que no, pongámosle interrogaciones, no formaría parte de la central como tal, ¿no? O información que sea relevante, ¿no? Como les decía, ¿en qué año empezó? ¿En qué año empezó a funcionar? O la potencia nominal, o yo que sé, algún otro dato, ¿no? Un dato técnico. Actualmente es la central generadora más grande del país, capacidad 1075 megawatts, la cual representa el 32% de la capacidad total instalada en el Ecuador. Esa, por ejemplo, sí es información. Bueno, dice, la central hidroeléctrica Paute se encuentra ubicada en la provincia de La Suay, en la zona centro-sur del Ecuador, y consiste en el aprovechamiento de las aguas del río Paute. El sistema de transmisión 230.000 voltios, líneas de 138.000, presa de hormigón a gravedad de 170 metros de altura y 420 metros de longitud en la coronación con vertedero central, volumen de hormigón, túnel de desvío 12 metros, la misma información del primer compañero, ¿no?, que revisamos. Túnel de carga, chimenea de equilibrio, tubería de presión, casa de máquinas, patio de maniobras, generadores 5,
Es lo que decía, ¿no? El primer compañero también decía 5 generadores y en las otras decían 10, ¿no? Subestaciones de 200 Pascuales Quevedo, Santo Domingo, Esmeraldas, Puerto Rico, Santa Rosa y Cuenca. Ya aquí como que algo más de información técnica propiamente de la central como tal falta, ¿no? El, por ejemplo, el tipo de, no sé si en algún lado estaba el tipo de turbina. Ya se nos acabó. Perdón un ratito. Y a la central térmica, tubería, tiempo, impulso, reacción, 2 cilindros, velocidad, presión inicial, temperatura, caldero. Y ahí pasa el generador. Y de ahí al transformador. Aquí está, por ejemplo, yo me hubiera apoyado en esta gráfica que tiene el compañero acá, ¿no? En esta gráfica de la derecha. Yo en ese gráfico me hubiera apoyado. Le hubiera puesto números a ese gráfico y hubiera ido colocando la información que tengo por acá. Nivel de estudio, ubicación, con su fecha de inicio de la consultoría. Esto es consultoría, ¿no? Esta información, por ejemplo, no nos sirve porque es el estudio de la consultoría, no de la construcción. Y de Paute es la consultoría. Sí, no sé si alguna vez hablamos con ustedes. Hay dos partes, ¿no? Hacen primero el estudio de factibilidad y a eso contratan, ¿no? Contratan empresas. Y la empresa le da un estudio completo, ¿no? De los planos, de cuánto necesita y todo lo demás. Esa es la primera etapa. Y la otra ya cuando contrata a otra empresa, porque no puede ser el mismo, contrata a otra empresa para que ya implemente lo que en el estudio o en la consultoría se puso, ¿no? Aquí los datos que está poniendo el compañero es solamente de la consultoría, no son datos, por ejemplo, hubiera sido bueno, en vez de que sean los datos de la consultoría, sean los datos de la construcción, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí de pronto la única referencia que nos sirve es quién hizo la consultoría y el costo que en esa época dijeron, ¿no? 12 millones de dólares en esa época y la Termo Esmeralda es de 1.294.000, pero estamos hablando de 1980, ¿no? Y acá 1983. Ya este dato es solo consultoría. La misma nota, ¿no? La información no guarda relación con la gráfica para los dos casos. Listo, entonces no se olvide el día jueves, ¿no? El día jueves de... Ay, me regresé. El día jueves no se olvide de rendir la prueba, ¿no? Dígame. Todavía no hay calificación, ¿no? No, no estoy poniendo calificación. Sí, solamente estoy anotando las observaciones, ¿no? Al final, si hay un compañero que puso un gráfico en el que está así describiendo todas las partes,
él sería el referencial, ¿no? Él tendría 10 y ahí proporcionalmente ustedes tendrían la nota. Pero si todos los trabajos están en este mismo estilo, sí, entonces todos tendrían una misma nota, obviamente no 10, pero todos tendrían la misma nota, ¿no? No habría con qué contrastar. Entonces necesito revisar todo para tener una idea de las notas, ¿no? Entonces seguimos revisando. Hemos de revisar el día viernes, ¿no? El día jueves, no se olvide del cuestionario. Sí, ya lo voy a subir a la hora virtual y ahí está, ahí ha de estar, ¿no? La hora sería de 7 a 8. De 7 a 8 de la noche. Ah, no, perdón. Estoy mal. Es de 9 a 10, ¿no? De 9 a 10 de la noche sería el día jueves el cuestionario 1. No se olviden, ¿no? Por favor. Y esto continuamos el día viernes. Listo, jóvenes. Entonces, sin más, eso es todo y nos vemos el día viernes. Que tengan buena noche, ¿no? Pasen bien.